Sí, doctora. Bueno, perfecto. Así vamos a presentar. Entonces, comenzaremos, chicos, nuevamente. El módulo de tórax es el más largo porque es el que más cosas tiene, ¿ya? Nos falta todavía bastante. Pero es importante revisar varias cosas de la patología. Y vamos a continuar entonces, ¿no? Hemos hablado de todas las imágenes normales que podemos tener en tórax y también hemos hablado de algunas imágenes que son patológicas, por lo menos varias de las principales, ¿no? Hay muchos pacientes, también lo hemos dicho antes, que no van a tener imágenes perfectas. Las limitaciones pues son las condiciones del paciente, la capacidad de colaborar, de obedecer órdenes. Por lo tanto, en pacientes pediátricos es muy complicado que las radiografías salgan técnicamente perfectas. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta el principio de Alara, ¿no? La menor cantidad de dosis de radiación que sea razonablemente posible. Por eso los radiólogos somos bastante tolerantes en lo que se trata de perfección, ¿ya? Otras especialidades pues son menos tolerantes respecto a la perfección en las imágenes. Sin embargo, es importante para todas las especialidades estar conscientes de que repetir imágenes solamente porque necesitan que estén perfectas no es una excusa, no es un justificativo. El justificativo es que sea una imagen no diagnóstica, ¿ya? Ese es el único justificativo para repetir una imagen. Bien, entonces, dicho esto, pues aquí tenemos pacientes que están con algunos artefactos que son invasivos, ¿no es cierto? Sondas, catéteres, estos pacientes sabemos que van a estar graves, porque si no, no tuvieran estas imágenes de artefactos invasivos dentro del cuerpo. Por lo tanto, sabemos que las imágenes no van a ser perfectas. Y aparte de analizar la patología pulmonar o cardíaca que puedan tener, también es obligación nuestra conocer el posicionamiento adecuado de cada uno de estos elementos externos, extraños que vemos, para que podamos nosotros definir si están en buena posición, están bien colocados o si presentan un riesgo de producir alguna complicación adicional en el paciente. Este es un tubo endotraqueal, por ejemplo, cuyo extremo está más allá de la carina. Está solamente ventilando el bronquio tronco izquierdo, por lo tanto esto hay que reacomodar, hay peligro de perforar el bronquio. Este es un catéter venoso central que está ingresando por el trayecto de la vena subclavia izquierda y está en sitio de proyección de la vena cava superior. Está en buena posición. Este es otro catéter que está ingresando. Bueno, aquí esto es externo, ¿ya? El sitio de ingreso del catéter está por acá, ¿ya? Y está ingresando también por vía subclavia izquierda hasta el sitio de la vena cava superior. Aquí tenemos una sonda enteral, el trayecto del esófago hacia la vía digestiva distal, ¿no? Entonces tenemos que nosotros reconocer qué son, qué tipo de catéteres son, qué cosas están cateterizando, ¿no es cierto? Y si están en buena posición, porque debemos alertar el mal posicionamiento de estos, ¿ya? Otra sonda enteral. Todos estos son pacientes pediátricos. Este es un marcapaso externo. Esto no está interno, está por fuera del paciente. Esta es una sonda de drenaje pleural. Aquí viene el neumotórax en el pacientito. Hay que ver si está bien posicionado, si está en posición como para drenar o no el
el neumotórax, ¿no? La embolia pulmonar. Aquí tenemos imágenes. Esta es una radiografía de tórax. Y vemos una asimetría en la vasculatura pulmonar. Si ven aquí, se pueden ver estructuras vasculares hacia el ápex pulmonar izquierdo y también que se extienden en el tercio medio inferior. En este lado nosotros vemos un borramiento de esas imágenes. No podemos realmente identificarlas, ¿no es cierto? Y eso es el signo o la marca de Westermarck, que nos está llevando a la sospecha de una embolia o un tromboembolismo pulmonar en la arteria pulmonar del lado derecho. Esta es la tomografía. Aquí vemos la arteria pulmonar principal, la rama derecha, y vemos aquí un defecto de llenamiento. Esto es contraste, por eso se ve blanco en la luz arterial. Y aquí vemos el trombo que está obliterando parcialmente la luz de la arteria pulmonar principal. Bien, aquí tenemos, este es un cateterismo directo, ¿no es cierto? Han cateterizado la arteria pulmonar y aquí vemos que esta rama para el lóbulo superior del pulmón derecho, la rama arterial, no pasa o está interrumpido el paso del contraste. Aquí hay un trombo que obviamente no se va a ver en la angiografía, sin embargo, nos está indicando que aquí hay algún elemento que está obstruyendo por completo la luz vascular. Son distintos modos de diagnosticar. La radiografía puede brindarnos imágenes de sospecha, sin embargo, muchas veces puede ser completamente normal y la sospecha clínica es muy importante. Tenemos aquí otras imágenes de patología que podemos detectarla con una radiografía de tórax normal. Tenemos aquí un ensanchamiento del mediastino superior, un contorno que no es definido, sino que más bien es algo irregular. Y lo que vamos a ver en una angiotac o bien en una angiografía convencional va a ser un aneurisma de la aorta torácica, ¿ya? Este aneurisma está típicamente, en este caso, es un aneurisma de tipo traumático, que es una secuela traumática por un mecanismo de desaceleración brusca, porque ahí se inserta o se ancla un vaso que es de la vida embrionaria. No sé si alguien se acuerda qué vaso está aquí, que comunica la circulación, la aorta con la circulación de la arteria pulmonar. Aquí se ancla el ductus venoso, ¿ya? Que es permeable en la vida embrionaria y que se cierra al nacimiento, ¿ya? Como se fibrosa la luz, se forma un ligamento y en un accidente de tránsito con desaceleración brusca, pues puede producir una lesión o un desgarro y producirse un aneurisma traumático. Los aneurismas pueden tener distintos orígenes. Uno de ellos es el traumático, otro es infeccioso y otras son las enfermedades congénitas, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, en el cual hay una enfermedad de la colágena que produce pues, debilidad de las paredes de todas las estructuras vasculares. Aquí tenemos otra imagen. Esta es una angiotac de aorta. Tenemos aquí un tabique en la luz de la aorta descendente. Este es un corte transversal. La aorta ascendente aquí adelante, la aorta descendente por detrás y un tabique. Este es un flap de disección. Cuando hay una lesión endotelial y a través de este defecto se va a filtrar o va a salir sangre que está circulando en la luz vascular y va a formar un lumen falso y va a ir disecando y aumentando de tamaño esa luz falsa. Eso puede producir dolor torácico, al igual que el tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, las imágenes también pueden verse parecidas, así que por lo tanto es un diagnóstico diferencial. Cuando hay imágenes patológicas en tórax. Bien. Bien.
Después vamos a tener otras imágenes patológicas que nos pueden dar ensanchamiento de la silueta cardiomediastínica, como ser la insuficiencia cardíaca. En la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca intervienen varios elementos que pueden manifestarse radiológicamente en una radiografía de tórax. Uno de ellos, pues, es la falla misma, ¿no? de la bomba cardíaca, que hace que toda la sangre del retorno venoso que llega al corazón se estanque y retrógradamente aumente la presión hidrostática, por lo tanto va a haber salida del líquido desde el compartimiento intravascular al compartimiento extravascular intersticial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El intersticio peribroncovascular, el intersticio pulmonar, va a incrementarse de espesor y vamos a ver las famosas líneas B de Kerley que están subpleurales, son líneas, no sé si pueden ver aquí hay una más larguita, me avisan si no se ve. Esta es una aproximación de otra radiografía de tórax y ven aquí unas líneas horizontales en sitio de proyección de los tabiques interlobulillares. Habíamos hablado el otro día de tabiques interlobulillares y del lobulillo pulmonar secundario, ¿no es cierto? A nivel subpleural, el engrosamiento de estos tabiques por aumento del líquido intersticial, por encharcamiento, y aumento de la presión hidrostática intravascular, produce estas imágenes que son lineales, subpleurales, y también el aumento de líquido en el intersticio peribroncovascular, ¿sí? Todo esto también está rodeado de intersticio. Va a producir este aspecto que yo le llamo peludo de los hilios pulmonares, ¿ya? Todo esto es intersticio, edema intersticial perihiliar. A medida que va progresando la insuficiencia cardíaca, hay mayor encharcamiento de la sangre, mayor aumento de la presión hidrostática y por lo tanto mayor pérdida de líquido del espacio intravascular al extravascular, al intersticio, y del intersticio se puede acumular también a nivel del espacio pleural. Y ahí vamos a ver que se produce el derrame pleural bilateral. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, aparte de un corazón grande, que nos habla de una falla de origen cardiogénica y un origen cardiogénico del edema pulmonar, vamos a ver todos esos elementos en los campos pulmonares, ¿no es cierto? El aumento de la trama vascular con redistribución del flujo hacia craneal. Vamos a ver contornos o engrosamiento del intersticio peribroncovascular y las líneas B de Kerley. ¿Cómo se ven las líneas B de Kerley? En tomografía, esta es una imagen, una aproximación de una tomografía con los tabiques interlobulillares engrosados. Otra patología que tenemos que nosotros poder valorar y que la radiografía de tórax es pues la primera instancia para su diagnóstico es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar se produce porque aparece un efecto de válvula que no permite la salida de todo el aire inspirado. Por lo tanto, los alveolos y por ende los lobulillos pulmonares secundarios van incrementando su volumen y como hay un mecanismo de válvula, pues muchas de las paredes alveolares van a romperse y no solamente va a ser un enfisema con aumento de volumen alveolar, sino también va a haber pérdida del tejido respiratorio, de intercambio respiratorio, ¿no? A pesar de que hay pulmones grandes, no hay membrana respiratoria por la cual pueda realizarse el intercambio gaseoso. ¿Ya? Los pulmones aumentan de tamaño
disminuye la vascularización y también disminuye la densidad, ¿no es cierto? Son los pulmones muy radiolúcidos, parecen que no hubieran vasculatura, la vasculatura pulmonar también se vuelve mínima. Tenemos otra patología que es la fibrosis pulmonar, en la cual también va a haber incremento o engrosamiento del intersticio pulmonar de carácter patológico. En este caso, el engrosamiento no está causado por líquidos, sino más bien por aumento del tejido colágeno por fibrosis, ¿no? El tejido colágeno se encuentra presente en el intersticio pulmonar, por lo tanto, una proliferación de este tejido anormal va a producir imágenes, pues, en cierto modo similares, ¿no es cierto? Cuando el intersticio peribroncovascular aumenta y también el intersticio subpleural, ¿no es cierto? Igual vamos a ver líneas, pequeñas líneas, unos ilios pulmonares aumentados, contornos iliares peludos también, ensanchamiento del mediastino. Acuérdense que estos pulmones pierden elasticidad, por lo tanto, el corazón tiene que bombear la sangre contra alta presión, por lo tanto, también puede haber un aumento del tamaño cardíaco, pero de otro origen, ¿no es cierto? Y puede sumarse a la fibrosis pulmonar el edema de causa cardiogénica por insuficiencia cardíaca. Entonces son imágenes de cierta manera que son parecidas, sin embargo, en un edema pulmonar de causa cardiogénica, el volumen pulmonar no está disminuido, ¿no es cierto? Y en una fibrosis pulmonar, el volumen pulmonar va a estar disminuido, ¿ya? Eso es importante de tener en cuenta al momento de hacer diagnóstico diferencial cuando solo tenemos imágenes de rayos X. Tenemos más patologías. Aquí tenemos la histiocytosis X o histiocytosis de Langerhans, que se ven es una enfermedad donde se forman múltiples formaciones quísticas prácticamente sin pared, que no son producto del enfisema, sino son formaciones quísticas aéreas que van sustituyendo el espacio aéreo y a medida de que proliferan van sustituyendo el tejido respiratorio funcional, que hay que también saber reconocerlo y diferenciarlo de la fibrosis pulmonar. Si vemos en la fibrosis pulmonar, también tenemos formaciones quísticas. Este es el típico aspecto o patrón en panal de abejas que en la fibrosis pulmonar usual es típicamente de localización subpleural periférica, ¿ya? Pero aquí si ven estas formaciones quísticas tienen paredes gruesas, mientras que en la histocitosis X es formaciones quísticas prácticamente no tienen pared. Y el aspecto radiológico en una radiografía de tórax, pues no hay un incremento de la densidad, como en este caso, sino que es una imagen muy tenue. Incluso estas formaciones quísticas, como tienen paredes muy delgadas, muy frecuentemente se rompen y van a producir neumotórax espontáneo. Bien, existe una variedad de patologías. Cada patología tiene tipos y subtipos que pues no es el objetivo de pregrado de las clases de radiología el profundizar en los detalles. Sin embargo, es importante que tengan por lo menos una pincelada de las distintas patologías que tenemos y que hay algunas que van a producirse y se van a asociar típicamente con aumento del volumen pulmonar, otras con disminución del volumen pulmonar, otras con aumento de la densidad pulmonar, otras con disminución de la densidad pulmonar por distintos motivos, ¿no es cierto? Algunas van a estar acompañadas con aumento de la vasculatura o de la trama vascular y otras con disminución de la trama vascular. ¿Ya? Y eso es importante de verlo, y la fisiopatología de origen de cada enfermedad es importante de conocerla para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial. En neumonía viral, todos sabemos que pues uno de los temas más importantes que acabamos de pues
ya de dejar atrás, al parecer de una forma bastante definitiva, es la neumonía por COVID-19. Sin embargo, pues es un capítulo importante que debemos nosotros conocer y dominar. Las imágenes principales son densidades en vidrio esmerilado. Característicamente en la neumonía viral por COVID, estas imágenes de densidad en vidrio esmerilado se van a manifestar predominantemente en las bases pulmonares y hacia el aspecto más posterior de los pulmones. Habitualmente son múltiples en parches y redondeadas. Es importante tener en cuenta que la radiografía puede no demostrar ninguna alteración porque estas imágenes de incremento de la densidad pueden ser tan sutiles que no vamos a lograr verlas. En general, el método diagnóstico ideal para verificar la extensión y la gravedad del compromiso pulmonar por COVID-19 es la tomografía. Vamos a tener un capítulo un poco aparte de neumonía viral y el diagnóstico diferencial del COVID-19 con otro tipo de neumonías virales. Por eso ahorita no lo vamos a tocar y tampoco no les voy a mostrar imágenes porque en general pues las imágenes de radiografía de tórax no nos van a decir mucho cuando la neumonía es leve o cuando es una neumonía moderada y sin embargo hay cosas sutiles que sí podemos verificar. Bien, vamos a pasar entonces a la enfermedad no del espacio aéreo ni del espacio intersticial, sino vamos a hablar del espacio bronquial, de la vía aérea. ¿Ya? Una de las patologías importantes son las bronquiectasias, que son la dilatación bronquial irreversible de los bronquios por destrucción del componente elástico y muscular, secundario a inflamación y colonización bacteriana crónica. Esta descomposición de la pared bronquial produce mayor acumulación de secreciones bronquiales, por lo tanto es un círculo vicioso que se cierra produciendo o promoviendo mayor estancamiento de las secreciones bronquiales y promoviendo mayor colonización bacteriana, mayor inflamación. Es importante, por lo tanto, detectarlas, diagnosticarlas y, como vamos a ver, a pesar de que dice que es irreversible, en algunos casos, si las tratamos a tiempo, sí podemos lograr, si es que logramos conocer su causa, podemos lograr resolverlas o por lo menos limitar su extensión. Es un diagnóstico clínico. Cuando las bronquiectasias no son muy importantes, generalmente una radiografía de tórax no va a manifestar ningún cambio, pero sí debemos tener la sospecha clínica. Los principales síntomas son la tos, infecciones recurrentes, puede haber hemoptisis. Cuando hay hemoptisis, amerita hacer una tomografía de alta resolución y generalmente no encontramos la causa en el 60% de los casos. Existe una lista de causas etiológicas para las bronquiectasias que no están asociadas a la fibrosis quística, que es una causa congénita, ¿no es cierto?, de bronquiectasias. Por lo tanto, hay una variedad enorme. Es importante, por lo tanto, la sospecha clínica y la investigación. ¿Ya? Una radiografía de tórax normal frente a una sospecha clínica, pues debe hacernos pensar en que necesitamos otro tipo de estudio de mayor sensibilidad. No dejemos pasar pues la sospecha clínica sin saber cuál es el estudio de elección, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a diagnosticar las bronquiectasias, podemos hacer un diagnóstico precoz de una causa específica y tratar, por lo tanto, mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Como les dije, a veces la radiografía convencional va a ser normal, no se va a ver nada. Otras veces, cuando ya las bronquiectasias son muy grandes, son también muy evidentes en la radiografía y pues no es ningún mérito, ¿no es cierto?, el diagnosticar bronquiectasias de esta gravedad. Sin embargo, es bueno que lo vean
hasta qué punto pueden progresar la dilatación de los bronquios. Aquí vemos cómo las paredes bronquiales están tan dilatadas que parecen quistes y son bronquios con paredes muy dilatadas en forma bilateral. Del mismo paciente, la radiografía lateral, todas estas son bronquiectasias. Antes no teníamos la tomografía y la única manera de armar un mapa de cuáles eran los segmentos afectados por bronquiectasia, porque en general, como es una cuestión irreversible y que produce infecciones a repetición, el tratamiento era sacar el segmento pulmonar afectado para que el paciente mejore su calidad de vida. Era una cirugía peligrosa, grande, etcétera, y había que planificar la cirugía para respetar la mayor cantidad de tejido pulmonar posible. Por lo tanto, se hacía antiguamente la broncografía para delimitar cuáles eran las ramas bronquiales que estaban afectadas. Instilaban medio de contraste en la misma tráquea. Era un estudio muy agresivo, producía complicaciones, ¿no es cierto?, sobreinfecciones, y esa era antes la única manera de hacer un mapa quirúrgico para las bronquiectasias. En la actualidad no hay necesidad de hacer un tratamiento tan agresivo o un estudio diagnóstico tan agresivo, y tenemos las tomografías de alta resolución en la cual nosotros hacemos cortes muy delgaditos de menos de 1 milímetro de espesor y podemos dibujar prácticamente todo el árbol bronquial hasta los hasta las ramas subsegmentarias. ¿Cómo diagnosticamos en imágenes tomográficas las bronquiectasias? ¿Cómo se van a ver en tomografía? Vamos a tener imágenes clásicas como las del anillo de sello, en la cual se va a ver el bronquio de paredes engrosadas con un calibre mayor a la arteria pulmonar que lo va a acompañar. Ya vamos a tener, eso es el corte transversal de un bronquio. Cuando pillamos un bronquio en corte longitudinal, vamos a ver igual el bronquio con paredes engrosadas. Vamos a ver sus dos paredes que le van a dar un aspecto en riel. Aquí tenemos un anillo de sello, aquí tenemos riel. Entonces, dependiendo del aspecto, de la forma de las bronquiectasias, vamos a tener distintas clasificaciones. Estas son las bronquiectasias varicosas. Aquí tenemos bronquiectasias quísticas. Aquí tenemos bronquiectasias cilíndricas, pero todas ellas son bronquiectasias, cumplen siempre el mismo criterio. El calibre del bronquio es mayor al de la arteria que la acompaña. También tenemos otro método de diagnóstico, que es la broncoscopía virtual, que sin necesidad de hacer un procedimiento endoscópico real invasivo, podemos nosotros hacerlos por un estudio de tomografía. Nos puede ayudar bastante en planificar y verificar qué segmentos pulmonares están afectados, y todavía en los pacientes en que no hay reversibilidad de esta patología, pues el único tratamiento para mejorar su calidad de vida sigue siendo pues la cirugía y la extracción de esos segmentos pulmonares que ya no son funcionales. Bien. Las dilataciones bronquiales locales visibles después de una neumonía aguda o durante una neumonía aguda, en especial en los niños, sí son reversibles, pueden mantenerse dilatadas por varios meses. Sin embargo, generalmente cuando remite el cuadro, vuelven a la normalidad. Por lo tanto, antes de evaluar a un paciente por bronquiectasias, debe esperarse entre 4 a 6 meses para reevaluar y pensar en un tratamiento quirúrgico. Eso es importante de conocer. Y por último vamos a ver la parte oncológica de la patología pulmonar, que es muy importante de conocerla, dado que es una patología muy frecuente. Vamos a revisar distintos patrones y aspectos imagenológicos, como el nódulo pulmonar suburetario, los nódulos múltiples, se asocian a atelectasias, a adenopatías. Vamos a ver los distintos tipos de patología que no es primaria del pulmón, que son
patologías que afectan, que son tumorales pero metastásicas y sus diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar primero del nódulo pulmonar solitario, que pues nos habla de una etiología primaria pulmonar. Tenemos que diferenciar las lesiones que tienen un aspecto benigno de las lesiones primarias que pueden ser malignas. Aquí tenemos, para los que han asistido a la primera clase, tenemos aquí un nódulo pulmonar, intrapulmonar, ¿no es cierto?, en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, de contornos bien definidos, intrapulmonar, redondeado, ¿no es cierto?, con un eje mayor en el plano horizontal, transversal, es el eje mayor que el del plano vertical. Y aquí tenemos otro nódulo que es completamente diferente, ¿no es cierto? Presenta unos contornos irregulares con espículas que se proyectan hacia el parénquima pulmonar, con una densidad que no es homogénea, es heterogénea, con áreas adyacentes también de alteración en la densidad normal que se puede ver en el parénquima pulmonar. Esta sí no es una radiografía, es una tomografía en un corte axial. Y aquí tenemos otra imagen nodular que es un poco más homogénea, más pequeña obviamente, pero que no es completamente ovalada, ¿no es cierto? Presenta contornos, si ustedes ven, ahí como con puntas a este lado, ¿no es cierto? Entonces no tiene un contorno regular, sino más bien irregular. Y a pesar de su pequeño tamaño, pues tenemos que sospechar que puede ser una lesión maligna. Estas son las características de una lesión maligna, ¿ya? Contorno regular, espiculaciones, densidad heterogénea. Y estas son las características de una lesión benigna. Densidad homogénea, contornos bien definidos y un eje mayor transversal. Otra imagen de malignidad, esta es una radiografía, incluso pueden haber pequeñas calcificaciones en el interior, contornos muy mal definidos, no se ven tan claramente las espiculaciones, pero sí las tiene, si ven estas líneas blancas, son espiculaciones, esto es de una lesión de mucho mayor tamaño, ¿no? Los nódulos pulmonares múltiples pueden ser signo de una patología benigna como maligna. Generalmente cuando son múltiples nos están hablando de patología maligna, nos está hablando de secundarismo, de afectación pulmonar secundaria y no primaria. Existen algunos tumores primarios pulmonares que pueden dar nódulos pulmonares múltiples como el carcinoma alveolo pulmonar, que es el único que nos da lesiones múltiples, pero en general no nos va a dar lesiones múltiples bilaterales. Por lo tanto, si son nódulos pulmonares múltiples bilaterales redondeados y de contornos definidos, vamos a pensar primero en una patología metastásica. En este paciente tenía una mama. Esta es la radiografía lateral, vista lateral de la mama izquierda y esta es de la mama derecha, una imagen en espejo y vemos cómo el parénquima mamario glandular normal está sustituido por tejido de alta densidad. Esta es una infiltración extensa mamaria y también una extensa afectación metastásica pulmonar. ¿Ya? Las imágenes nodulares de contornos bien definidos múltiples bilaterales son sinónimo de diseminación metastásica por vía, ¿quién me dice? Linfática, por vía intersticial, vascular. Me he quedado hablando yo solita, chicos. Nadie se anima a decirme. Diseminación linfática, diseminación vascular, ¿a qué corresponden los nódulos así, típicamente? Nadie, chicos, ni siquiera para decir no sé.
Nadie que me conteste, chicos, alguien que esté ahí. Tengo aquí 29 que están conectados y no hay nadie que conteste. Ya. Bien, ¿alguien más? Adriana Crespo, ¿estás ahí? Gracias, Estefi. Sí, doctora. ¿Qué opinas, Adriana? ¿Por qué vía de diseminación serán los nódulos pulmonares bilaterales? Linfática, doctor. Bien. Carlos Gonzalo, ¿qué me dices tú? ¿Qué opinas? Edwin Quintana, vamos a hacer una votación vía linfática o vía hemática. ¿Cuál será? Iris Vides, si está ahí. Parece que solo hay 2 personas atendiendo y el resto de las personas no están. Yo apoyo por vía linfática, doctora. Bien. ¿Quién más vota como Saúl? Sí, Doctora, doctora, yo quizás sea vía linfática. Acuérdense que la vía linfática, chicos, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están los linfáticos? ¿Por dónde transcurren en el pulmón? ¿Se acuerdan de la primera clase teórica? Hemos hablado del intersticio pulmonar, de los tabiques interlobulares. Los vasos linfáticos en el pulmón transcurren por los tabiques interlobulares. Por lo tanto, la diseminación por vía linfática va a producir engrosamiento de los tabiques interlobulares, igual que la fibrosis pulmonar, igual que el edema pulmonar. ¿Ok? Entonces, no es la imagen que nosotros estamos viendo en relación a los nódulos pulmonares redondeados bilaterales múltiples que estamos viendo en la imagen. Ahora me he salido de mi presentación. ¿Están viendo ahora la imagen, chicos, de nuevo? No, doctora. Vamos a compartir de nuevo. Ahí está. Ahí. Volvemos entonces. Nódulos pulmonares bien definidos, ¿ya? Vía de diseminación hemática. Guárdense en sus cabecitas eso, ¿ya? Cuando la diseminación en pulmones de lesiones metastásicas es por vía linfática, ¿qué es lo que pasa? Engrosamiento de los tabiques interlobulares por células, por acumulación de células en el intersticio. Por lo tanto, vamos a ver un patrón reticular en el pulmón. No vamos a ver nódulos. Patrón reticular. ¿Ya? Patrón reticular. Patrón reticular. En este caso, esto es insuficiencia cardíaca congestiva. La causa del patrón reticular es el edema intersticial. En un cáncer que también el cáncer de mama puede diseminarse tanto por vía linfática como por vía arterial a los pulmones, puede haber imágenes reticulares y se va a llamar linfangitis carcinomatosa, ¿ya? Pero si nosotros vemos solamente nódulos redondeados con tonos bien definidos, eso es segurísimo que va a ser diseminación por vía hemática, ¿ya? ¿Qué otro tipo de diseminación tumoral existe a nivel de pulmón? Linfática, por vía hemática, ¿qué más hay? Hay otra vía de diseminación que se llama endobronquial, ¿ya? Que las células van invadiendo el árbol bronquial y saltan
de un lado a otro, diseminándose a través de la vía aérea, ¿ya? En términos radiológicos se llama diseminación lipídica, ¿ya? Son 3 tipos de diseminación de las lesiones. Bien, chicos, continuemos entonces con qué otros signos podemos ver indirectos de una afectación tumoral a nivel del pulmón. A veces no vamos a lograr ver el tumor primario como tal, sin embargo, vamos a poder visualizar en la radiografía el efecto que produce, el efecto de masa y su consecuencia. Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel bronquial que está ocupando espacio, termina obliterando por completo la vía aérea y termina determinando una atelectasia, ¿ya? En este caso, aquí hay una lesión polipoide en la vía aérea central y aquí hay lesiones polipoides en la vía aérea algo más distal y a este lado hay una obliteración. Esta obliteración va a producir una ausencia de paso de aire hacia distal de donde se encuentra la obliteración bronquial, por lo tanto, el pulmón se va a colapsar, se va a atelectasiar. La típica imagen de atelectasia del lóbulo medio, que se ve muy bien definida en la proyección lateral, y en la proyección anteroposterior se ve solamente un borramiento del contorno cardíaco. ¿Qué se llama este signo? ¿Quién me puede decir, chicos? Para que no me sienta solitaria detrás de ¿Qué la dijo, pantalla. doctora? Perdón. Este borramiento del contorno de la silueta cardíaca, ¿cómo se llama? Cuando se pierde o cuando hay borramiento de la silueta, ¿cómo se llama el signo? Que lo hemos visto en la primera clase teórica. Bien, chicos, continuamos entonces. Revisen, por favor, ¿ya? Porque esto es tema de examen, ¿no? Bien. Entonces, el efecto de la ocupación o del efecto de masa que producen las lesiones podemos verlo a veces sin necesidad de ver la lesión por sí misma. Uno de esos efectos son las atelectasias postobstructivas. Las atelectasias postobstructivas también pueden dar lugar a ¿qué? A infección a este nivel y formación de abscesos. Muchas veces se forman abscesos. Aquí hay un nivel hidroaéreo, esta masa es una cavitación, es un tumor cavitado. No podemos saber solamente con radiografía si esta lesión es sólida, si es sutil, cuál es el componente o cuál porcentaje es un componente líquido, si tiene paredes gruesas o no. Siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras etiologías que no sean tumorales, pueden ser infecciosas, inflamatorias, y tenemos que tener la opción de hacer una tomografía, ¿no es cierto? Con contraste, siempre que estamos hablando de patología tumoral, necesitamos utilizar contraste en la tomografía para ver y diferenciar mejor los tejidos de partes blandas. Tenemos también que tener en cuenta que hay grandes simuladores de lesiones tumorales a nivel pulmonar y en todas las regiones del cuerpo que vayamos a estudiar. Uno de los grandes simuladores de tumores es la tuberculosis, que puede dar tuberculosis en cualquier órgano del cuerpo. Sabemos que típicamente la tuberculosis ingresa por vía aérea, por lo tanto el lugar más frecuente de asiento de lesiones tuberculosas va a ser los pulmones, pero puede estar en riñón, en piel, en mama, en los órganos linfáticos, en cualquier lugar puede haber afectación por bacilos de la tuberculosis. Por lo tanto, las lesiones que tienen aspecto tumoral, también dependiendo de la clínica, también tenemos que tener un diagnóstico diferencial con la tuberculosis. Otros grandes simuladores tumorales son la amiloidosis, la sarcoidosis, y otro simulador de lesiones pulmonares primarias también va a ser el linfoma. Lesiones primarias en cualquier órgano
que van a ser y van a finalmente terminar siendo un linfoma. Ya son grandes simuladores. No se olviden de los diagnósticos diferenciales cuando los síntomas y los signos no concuerdan completamente, hay que ampliar nuestro diagnóstico diferencial a patologías que tal vez pueden no ser malignas, como la tuberculosis, que son tratables y que podemos solucionarle la vida a los pacientes si nosotros tenemos la sospecha clínica. Acuérdense que la tuberculosis solo se diagnostica si nosotros hacemos una tinción especial. ¿Se acuerdan cuál es la tinción especial para detectar bacilos de tuberculosis? Van a estudiar también, chicos, ¿ya? Esas cosas tenemos que manejarlas. Doctora, Sí, la tinción de Ciel-Nielsen. correcto, ¿ya? Si nosotros hacemos una biopsia, por ejemplo, de esta masa aquí, esta masa ileal sospechosa de una lesión primaria, ¿no es cierto? Esta otra masa sospechosa también de lesión primaria. Tiene todo para ser sospechosa, ¿verdad? Contornos irregulares, especulaciones, impregna, esta es otra por si acaso, pero contornos irregulares, centro necrótico, una cápsula que capta contraste. Todas estas, las dos lesiones son sospechosas de malignidad, ¿no es cierto? Tienen las características. Sin embargo, las dos son tuberculosis y si nosotros al tomar una muestra histopatológica no pensamos en ese diagnóstico diferencial, vamos a analizar con cualquier otro tipo de batería de laboratorios y no vamos a dar con el diagnóstico definitivo y podemos demorar el tratamiento o podemos perjudicar a nuestro paciente haciéndole pensar que tiene un cáncer y que pues en la patología no se demostró, pero podemos incluso llegar a operar cuando ordenando, además del procesamiento habitual de las muestras histopatológicas, ordenamos dirigidamente también un Ciel-Nielsen, podemos nosotros fácilmente diagnosticar una cosa que es fácilmente también tratable. Lo mismo para la sarcoidosis. ¿Quién sabe qué es la sarcoidosis, chicos? ¿Alguien sabe qué es la sarcoidosis? La amiloidosis. Denle una leidita, ¿ya? No son temas que nosotros tocamos habitualmente en medicina interna, pero es necesario saber que existen y saber de qué se tratan. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en esos diagnósticos diferenciales cuando nosotros miramos imágenes, ¿no? No necesitan ser unos sabios en eso, pero tienen que saber que existen y de qué se trata cada una de las enfermedades, ¿no? Y bien, aquí vamos a... ¿Sí? Solo quería contestar a su pregunta de lo de la sarcoidosis. Básicamente son coágulos, Perdón, no se te escuchó. en la sarcoidosis es una enfermedad sistémica que se produce acumulación de células de los linfocitos T, más que todo. ¿Y por qué se produce eso? Porque es una enfermedad sistémica. Pero es causada por qué? ¿Cuál es la causa? Tú la diagnosticas, la tienes que tratar, ¿no ve? ¿Hay tratamiento o no hay tratamiento? De eso se trata, ese es el objeto de diagnosticar algo, ¿no es cierto? Decir al paciente, vamos a tratar con esto, o decirle, no hay tratamiento, ¿no? Le haces el signo de la cruz y lo despachas con las bendiciones. ¿Ya? Una repasadita, chicos, ¿ya? No tienen que profundizar, pero denle una pequeña repasadita. Bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. La siguiente clase vamos a hablar de corazón. Denle una repasadita, por favor, a la anatomía clásica. Aquí está el néter otra vez. Amo al néter. Es mi ídolo. Y vamos a ver un poco de anatomía radiológica. La siguiente clase se va a tratar de eso la clase, o sea que repasemos, ¿ya? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas?
Bien, entonces ahí nos quedamos con la clase.